Le damos la bienvenida a Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente, por supuesto, para hablar de los temas afines a su sector, del balance, de las perspectivas de un rubro pues que es fundamental. Pero antes, ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ineludible conocer su opinión sobre lo que atravesaron dos de sus colegas, lamentablemente hoy, y digamos más ampliamente, las imágenes de violencia que hemos tenido que lamentar hoy en el centro de Lima. Buenas noches, Enrique, y a través suyo a todos sus televidentes, y condena total al uso de la violencia. O sea, yo como demócrata tengo total apertura para el disenso, para la discusión, pero ninguna aceptación a la utilización de medios violentos para imponer ideas. Absoluta condena, absoluta solidaridad con mis dos colegas, con el ministro Ugarte, con la ministra Fernández y con los periodistas que también han sido agredidos por esta turba, porque no tiene otro nombre, una turba de personas violentas. Efectivamente, periodistas, los negocios del lugar, también lamentable realmente lo que se ha visto, invocar a muestras de tolerancia y, como reiteramos, a que la expresión política, incluso crítica o de oposición a determinada postura, en este caso un resultado electoral, no puede traducirse de ninguna manera o expresarse de forma violenta. Ministro Quijandría, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos en medio ambiente? Ustedes, por supuesto, han estado al frente de un gobierno de transición en una época sumamente compleja, pero la agenda no solamente no se ha detenido la política medioambiental, sino que también la agenda da la impresión que se relanza de un modo global. Encuádrenos, por favor, en qué está el Perú en materia ahora mismo de medio ambiente y cuáles son las grandes urgencias. A ver, digamos que en este periodo del gobierno de transición lo que hemos hecho es, en varios casos, consolidar temas que venían de tiempos anteriores, como por ejemplo todo el tema de la institucionalidad vinculada a la construcción del climático con la 2019 y ya el proceso. Ministro, si me permite, estamos con el audio un poquito no interrumpido. Vamos a hacer una pausa rapidita para que podamos corregir el audio y la teleaudiencia lo pueda escuchar bien. Volvemos de inmediato. Bueno, con la comunicación mejorada retornamos con el ministro de Ambiente, Gabriel Quijandría. Ministro, nos estaba comentando las prioridades de lo que han sido la gestión que ya va terminando. Sí, como señalaba, el tema de cambio climático es uno importante en el cual han habido avances iniciales en términos de la construcción de la institucionalidad para poder atender este problema tan importante para un país con las características del Perú, que es altamente vulnerable a estos problemas. Hemos actualizado nuestro compromiso frente a la Convención de Cambio Climático, aumentando nuestra intención de reducir emisiones al 2030 al 40% y de llegar a la carbono neutralidad, o sea, a emitir cero carbono total, ¿no?, entre lo que fijamos y lo que producimos al 2050. Hemos avanzado, diría yo, también bastante en términos de la lógica de la economía circular, ¿no?, de la aplicación de este concepto de economía circular con el tema de reciclaje, con el tema de la ley de plásticos de un solo uso. Hemos tenido, es cierto, un retroceso en el último año como resultado de la pandemia y un poco un regreso parcial del plástico, que hay que ver cómo relanzar otra vez este esfuerzo de la sociedad, ¿no? Esperemos que la nueva administración tome eso. Ha habido una atención también importante ahora en términos de generar un marco para atender temas de justicia ambiental y de defensa de los defensores ambientales, ¿no?, que hemos visto que han tenido una situación o han tenido que vivir situaciones muy complicadas, incluso con pérdida de vidas vinculada pues al avance de economía ilegal. Ahí hemos tomado algunas medidas asociadas a generar mecanismos de mejor coordinación entre diferentes entidades del Estado
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, para hacer que la respuesta sea más eficiente y más oportuna también, ¿no? Que podamos responder a estos retos. La criminalidad asociada a este rubro, cuando hablamos de deforestación, etcétera, que siempre es una amenaza muy preocupante, ¿se ha incrementado finalmente durante la pandemia? Tenemos datos que indican que sí, ¿no? O sea, un poco la situación de repliegue del Estado, la situación de tener que guardar determinado distanciamiento, sí ha facilitado la entrada o el crecimiento relativo de economía ilegal en algunas zonas, ¿no? Lo vemos en los datos de la deforestación, donde en 2020 hemos tenido un crecimiento bastante importante en la tasa habitual que teníamos, que estaba alrededor de 145.000 hectáreas. Para el 2020 tenemos alrededor de 200.000 hectáreas perdidas de bosque en todo el país, ¿no? Así es. Ahora, sí, y esperamos que eso se vaya revirtiendo. Ahora, en una buena noticia con respecto a lo que usted está señalando de los compromisos, ¿no?, de las sobre emisiones, se ha dado esta venta importante que yo no había visto en el Perú de bonos de carbono, corríjame si me equivoco, pero estamos hablando de 87 millones de dólares y había quienes ya decían que los bonos de carbono era muy difícil que vayan a poder salir, que ese pan fuera a salir del horno en el caso del Perú, y ha sido como digo, una apuesta bastante interesante. Cuéntenos, por favor. Sí, esta es una operación que es la operación individual más grande que se tiene hasta la fecha vinculada a temas de carbono, que es la generación, o sea, que se hace a partir de las reducciones de emisión que genera el mantenimiento y la conservación del Parque Nacional Cordillera Azul. Lo que se ha hecho es que ese efecto que tiene el parque de reducir una deforestación, que si no existiese el parque, si no se manejase de manera adecuada, ocurriría en esta zona que cubre más de 1 millón de hectáreas. Eso se premia, eso se paga a nivel internacional, pues en este caso por una empresa del sector petrolero que otorga estos recursos que van a permitir consolidar esa gestión precisamente del área protegida, ¿no? Es un modelo, ojalá replicar. Se ha hecho en otras zonas. Tenemos una operación similar en la Reserva Nacional Tambopata también, que ha venido funcionando, pero no de esta escala, ¿no? Esto sí es inédito, ¿no? O sea, no había habido una cosa de este tamaño hasta la fecha. Muy bien. Ahora, usted hablaba también del tema de los compromisos internacionales y evidentemente algo que queda, digamos, en stand-by es el tema de Escazú. El Congreso no ratificó Escazú. Escazú ya entró en vigor porque se alcanzó el número mínimo de países para que este acuerdo especial entre en vigor, y uno se pregunta si el Perú va a quedar fuera de esto. Hubo resistencia en su momento, por supuesto había argumentos a favor, pero el hecho es que el tema no avanzó. ¿Para usted sería una prioridad que el Perú ingrese a Escazú a partir ya de la próxima administración, que se den esos esfuerzos? Nosotros esperaríamos que pudiese haber una reconsideración, una nueva mirada por parte del Congreso a la posibilidad de ratificar Escazú. Una mirada o una discusión, un debate que tiene que ser distinto al que tuvimos anteriormente, ¿no? Que estuvo plagado de mentiras, plagado de miedos vinculados a estos supuestos riesgos a la soberanía, que no son tales. O sea, cuando uno lee lo que está escrito en el Acuerdo de Escazú, no hay nada de eso que se mencionó en ese momento, ¿no? O sea, es claro que poder ir mejorando la legislación, afiliándonos a esto que permite hacer que la información ambiental llegue de manera más oportuna, llegue de manera más efectiva a las personas y permita tomar mejores decisiones, permita un mejor nivel de incidencia de parte de la sociedad civil también sobre el Estado. Es bueno, es positivo, ¿no? O sea, no deberíamos dejarnos llevar nuevamente por la mentira y por el miedo.
Para terminar, ministro, usted ha anunciado que este gobierno va a dejar lista la política ambiental del país, que por supuesto es un instrumento fundamental. Hay que reconocer que los dos candidatos que se enfrentaron en la segunda vuelta, ninguno destacó por sus propuestas medioambientales, particularmente en el debate. ¿Cómo va a servir esta política ambiental para centrarnos y que, por supuesto, para que el Perú no se quede atrás en un área tan fundamental como es esta, particularmente además tomando las características de nuestro propio país, ¿no? La idea es que la política sirva de marco para lograr que se entienda que la atención de los temas ambientales es una preocupación por el tema de desarrollo. No es una preocupación por el tema, como a veces se caracteriza, por el arbolito o por el pajarito. Es, o sea, una preocupación sobre cómo generar las condiciones para que la economía siga creciendo, para que las brechas socioeconómicas se sigan cerrando y se mantengan en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que el crecimiento económico corresponda a la cantidad de recursos naturales que tenemos, que pueda ser cada vez más eficiente? Y en esa medida, es un esfuerzo que ha incluido un trabajo con todos los sectores económicos, los sectores productivos, con los diferentes ministerios, que ha recogido también información desde los gobiernos regionales, desde sociedad civil, y lo que busca es prepararnos también al cumplimiento, porque la Política Nacional del Ambiente tiene un horizonte hasta el 2030, prepararnos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Que son los que van a permitir definir qué tanto están avanzando los países en las metas, no solamente ambientales, sino de lograr de asegurar el bienestar de sus pueblos, ¿no? Que es en última instancia lo que importa a la política pública, en este caso, en el caso del Ministerio del Ambiente, desde el ángulo de generar estas condiciones de relación funcional con la naturaleza, ¿no? O sea, que el crecimiento económico no implique una destrucción de la base de recursos naturales que nos pueda traer problemas como los que hemos experimentado con la pandemia. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, ministro Gabriel Quijandría, por acompañarnos esta noche con este interesante balance y sobre todo los desafíos también que vienen por delante para el sector. Gracias por estar en Cara a Cara.